Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy es el viernes 16 de febrero de 2024 y tenemos el gusto de tener con nosotros al profesor Juan Sebastián Morales, quien nos va a hablar de la política de la mermelada. Juan, bienvenido y adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por estar acá y muchas gracias por la invitación. Empiezo con un par de disclaimers. Uno es que este paper lo trabajamos hace ya unos años y hasta ahora salió publicado porque siempre el tema de publicación en economía, siempre hay un lag, digamos. Entonces hace harto tiempo que no lo presento. Eso es el primer disclaimer. El segundo disclaimer es que no lo he presentado nunca en español. Entonces, si me enredo o si me toca cambiar alguna palabra en inglés, pues ya saben. Empezando por la palabra disclaimer, que en este momento no. Entonces, pero bueno, este es un paper que trabajamos junto con Leonardo Bonilla Mejía. Entonces, vengan, les cuento el paper. La motivación realmente empieza por este tema de las ramas de gobierno y cómo se relacionan las ramas de gobierno. Entonces, acá, por ejemplo, podemos ver en el caso de Estados Unidos, estas negociaciones entre las diferentes ramas de gobierno y cómo realmente al final estas ramas de gobierno encuentran maneras de trabajar juntas, ¿no? Entonces, a pesar de que pueden tener preferencias distintas, las ramas de gobierno encuentran de alguna manera formas de llevar el trabajo y de ponerse de acuerdo en ciertas cosas. Entonces, entender cómo hace un ejecutivo, una rama ejecutiva del gobierno para, digamos, formar ese consenso político es un tema importante, ¿no? Entonces, una de las, digamos, herramientas que tiene la rama ejecutiva son lo que se llama en esta literatura de distributive politics, se llama patronage, que es los nombramientos políticos, o lo que se llama pork, que es como dar los recursos, pueden ser unas carreteras, pueden ser unos hospitales, eh, para ciertas constituencies, ¿no? Entonces, esa es una de las herramientas que tiene el Ejecutivo para tratar de formar estos consensos políticos. En algunos casos, digamos que este intercambio de recursos que vienen centralizados por parte del Ejecutivo hacia la rama legislativa podrían de alguna manera debilitar o socavar las normas democráticas, ¿no? Y en particular, esto puede ocurrir si hay instituciones débiles o si este intercambio está ocurriendo detrás de puerta cerrada, por decirlo así. Entonces, en este paper estamos estudiando estos intercambios y vamos a utilizar el caso de Colombia precisamente para tratar de entender alguna de esta política y alguno de estos intercambios, ¿no? Entonces, estamos estudiando este intercambio entre estos recursos centrales que vienen de la rama ejecutiva hacia la rama legislativa con algunas preguntas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las preguntas que, digamos, motivan y que estamos tratando de investigar acá en el paper? La primera es, ¿cómo se asignan estos recursos? ¿Cuál sería como la forma ideal de asignar estos recursos? ¿De qué manera responden los legisladores cuando reciben estos recursos? ¿Y cuáles son los factores que moderan esta relación? ¿Cuáles son los factores que de alguna manera afectan qué tan efectiva o no efectiva puede ser ese intercambio? Entonces, el contexto preciso en el cual estamos estudiando en el artículo es el Congreso en Colombia entre los años 2010 y 2014. Y en particular vamos a usar unos datos que vienen de este famoso computador de Palacio, que probablemente ustedes conocen mejor que yo, en el cual había unos proyectos que fueron asignados a legisladores o a representantes individuales, ¿no? Entonces, con nombre preciso. Lo que podemos hacer entonces es, usamos esos datos y usamos unos datos del SECOP, de construcción de carreteras, y usamos los datos de cómo los legisladores votan en el Congreso para tratar de entender este intercambio y de qué manera se lleva a cabo este intercambio del cual les estoy hablando, ¿no? Y digamos que el ejercicio empírico se centra en un modelo de efectos fijos, en el cual podemos usar la estructura de panel de estos datos, ¿no? Sí, Jorge.
Una breve pregunta, Juan Sebastián. Los datos, usted dice que fue una filtración. En qué consiste esa filtración Sí, les voy a dar unos detalles en dos slides, pero y cómo se la básicamente levantaron? eso es público, eso está público, eso lo publicaron los medios en Colombia y eso hasta hoy en día se consiguen esos datos, siguen allí colgados en público. O sea, el link todavía existe y todavía Ok, ok. se pueden Gracias, ver. gracias. Sí. Por favor, si tienen preguntas, por mí no hay problema que me interrumpan en cualquier momento. Eso sí, por mí no hay problema. Bueno, eh, en términos de la literatura, pues no les cuento con muchos detalles, pero básicamente hay una literatura en como Distributive Politics y Pork Barrel que trata de cómo entender estas relaciones entre las diferentes ramas de gobierno. Hay una literatura que se enfoca más en el clientelismo y en la, digamos, lo que se llama la compra de votos en los países en desarrollo, sobre todo. Entonces, de alguna manera, nuestro paper, digamos que trata de vincular un poco estas dos literaturas. Y hay una literatura importante sobre las instituciones políticas y en particular también un tema que es importante en este contexto, que es lo que se llama spatial isolation, o el aislamiento espacial, ¿no? Un aislamiento geográfico, por decirlo así. Y también les voy a dar unos detalles sobre ese tema en un par de slides. Y finalmente hay una literatura en economía que es una es una literatura de forensic economics o economía forense, que trata de alguna manera de entender algunos comportamientos que pueden ser, digamos que, eh, hidden, ¿no? Como comportamiento escondido que tal vez no sea tan obvio y usando como algunos datos como este leak del cual les voy a contar para tratar de entender este comportamiento, en este caso, político. Bueno, que el background, digamos, del paper, ustedes probablemente lo conocen mucho mejor que yo. Entonces, en Colombia, algunos de digamos, esta distribución de recursos se le ha llamado coloquialmente la mermelada, ¿no? Entonces, de aquí viene el nombre del paper y esto es realmente lo que estamos tratando de estudiar. Y el gobierno del 2010-2014, digamos, fue acusado de usar la mermelada para tratar de incrementar sus votos, tanto electorales como los votos en el Congreso, ¿no? Y lo que ocurrió a finales del 2013 fue que se publicó este documento del computador de Palacio, en el cual se veían estos contratos y cómo fueron asignados estos contratos, ¿no? Esto salió en los medios en Colombia y este es el documento en el cual, digamos, se centra el análisis. Básicamente, este era como un pedazo de ese documento, era una hoja de Excel, básicamente, la cual salía digamos, el nombre de la vía. Por ejemplo, acá viene esta vía de Las Partidas, Naranjal, La Florida, en el departamento de Antioquia. Cuál era la longitud, cuántos kilómetros, el valor del proyecto. Y finalmente, digamos que lo que llamaba más la atención de esta hoja de vida es que de esta hoja de Excel es que salía en esta columna el honorable representante al cual se le asignó de alguna manera esta carretera, este proyecto, ¿no? ¿Qué pasó cuando salió esto? Pues ustedes tal vez se acuerdan mejor que yo que salió, bueno, digamos, un debate político centrado en este tema. Por un lado salió el presidente a decir que es legítimo que un congresista busque inversión para su región. Y por otro lado salió la oposición a decir que la mermelada pues era corrupción, ¿no? Que esto era digamos, evidencia de la corrupción del gobierno y que eran estos contratos, que por qué serán asignados así, ¿no? Entonces, de alguna manera, digamos, acá se puede ver el debate sobre este tema específico. Entonces, en un lado podemos ver una posición del debate, es que esto se queda en los bolsillos de los congresistas y de sus amigos contratistas y de que jamás llega a la comunidad, digamos, se puede ser una posición con respecto a la mermelada, y la otra posición es que eso que llaman mermelada, eso es calidad de vida, eso son obras de inversión para el desarrollo. Entonces, digamos que de alguna manera lo que estamos tratando de hacer con este estudio es mirar, bueno, ¿dónde está? ¿Qué pasó realmente y dónde está? O sea, ¿qué tanto estamos de un lado, qué tanto estamos del otro acá en este debate, ¿no? Entonces, es lo que estamos tratando de mirar con los datos y lo que les voy a contar hoy, básicamente. Fue un tema muy importante.
cuando salió este tema, cuando salió este leak de los medios, se llamó mucho la atención. Acá lo que vemos es búsquedas de Google Trends y cómo se disparan las búsquedas del término de la mermelada política justo en el momento de esto, y esto también era un momento de elecciones, entonces obviamente esto causó mucho debate en Colombia. Pero hay bastantes, digamos, preguntas que nunca fueron respondidas en concreto. O alguna de estas preguntas, por ejemplo, fue el hecho de que el asignamiento de estos proyectos estaba ocultado y no fue público, y que simplemente fue porque salió este documento que supimos, digamos, de alguna manera de esta asignación. Algunos de estos contratos estaban asignados a algunos legisladores fuera de sus constituencies, ¿no? Entonces, algunos representantes de algún departamento recibían contratos según esta hoja de Excel, que estaban en otros departamentos que no les correspondía, por decirlo así. Muchos de estos congresistas, una vez salió la hoja de vida, estuvieron, digamos que felices de tomar el credit, ¿no? De decir, sí, esto fue inversión que trajimos a las regiones, pero solo después de que salió esto, ¿no? Entonces eso también como que genera preguntas. Y digamos que de los temas más como anecdóticos, hubo muchos casos que se decían que estas carreteras y estos proyectos, pues a los legisladores les interesaba, digamos, ser los sponsors, lo que vamos a llamar los patrocinadores de estos proyectos, porque muchas veces no estaban bien, no había mucha regulación de cómo se efectuaban estos contratos, de cómo se efectuaban. Y en particular, por ejemplo, podían decir que se usaron 500 camiones de concreto o de dirt, pero realmente solo usaban 50, ¿no? Entonces como que podía haber unos excesos de costos. Y finalmente sí salieron algunos, digamos, vínculos, lo cual se reportó también en los medios, entre algunos legisladores y algunos de los contratistas a los cuales se les asignaron esos contratos, ¿no? Entonces, digamos que de alguna manera hubo muchas preguntas que nunca se respondieron y que, digamos que podemos tratar de mirar y de resolver un poco con estos datos. Bueno, la otra parte que es importante del contexto, digamos, es la parte del Congreso, que ustedes las conocen mucho mejor. No me voy a enfocar mucho en esto. Ustedes conocen bien, bueno, que son básicamente dos cámaras. Durante este gobierno, el partido de la U es lo que yo voy a llamar, digamos, el incumbent party, y tenían más o menos tenían el 29% de los puestos en el Congreso. Pero una parte que es importante, sí, digamos, resaltar es que los partidos en Colombia tienden a ser partidos débiles, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no hay mucha disciplina de los partidos, ¿no? Entonces, unos congresistas, digamos, en el partido de la U, por ejemplo, tienden a votar con el partido en promedio solo el 70% de las veces, ¿cierto? Entonces, hay como mucha discreción por parte de los congresistas, o puede haber una discreción de cómo votan. Esta es como la distribución de los legisladores de los partidos entre el 2010 y el 2014. La otra parte que es importante para, digamos, nuestro estudio es esta parte sobre las instituciones en Colombia, que la ha resaltado mucho James Robinson, y que la resalta en su artículo sobre la miseria en Colombia, donde él, digamos que señala cómo las instituciones en Colombia tienden a ser tanto inclusivas como extractivas y coexisten, y hay un patrón geográfico muy particular. Entonces, hay una concentración política del poder y unas élites que mantienen ese poder en el centro del país, y hay una periferia en la cual las instituciones son mucho más débiles, la periferia está menos desarrollada, tiende a haber mucha más pobreza y tiende a haber más violencia.
Y lo que resalta Robinson es que hay muchos mecanismos que, digamos, de alguna manera facilitan que ese equilibrio entre el centro del país y la periferia del país se mantenga. Y una de esas, digamos, mecanismos que resalta Robinson es que las élites en el centro pueden de alguna manera comprar votos en la periferia. Y en este momento él se refiere a los votos electorales que se pueden comprar en la periferia. Pero digamos que de alguna manera lo que vamos a resaltar en este artículo es que no son solo esos votos electorales, sino también los votos en el Congreso. Acá, digamos, pueden ver algunas características y esas diferencias entre el centro y la periferia del país. Digamos, aquí clasificamos más o menos los departamentos así de la periferia y estos son los departamentos del centro, pero lo que vale la pena acá resaltar son como algunas, digamos, los índices de pobreza que tienden a ser mucho más altos en la periferia, los índices de violencia mucho más altos en la periferia, la calidad de la educación es mucho menor en la periferia, pero también, digamos, de alguna manera, esas inversiones pueden tener mayor impacto en la periferia, porque también hay menos, digamos, carreteras por kilómetro cuadrado, por ejemplo. Y lo otro es esta diferencia en las instituciones que señala Robinson y que se puede ver en algunos de los índices de corrupción que se miden, como el índice de gobierno abierto y el índice de transparencia, los cuales también vamos a hacer en algunos ejercicios en nuestro análisis. Bueno, hasta el momento, si no hay preguntas, empiezo con, digamos, el modelo teórico, que es un poco, no es muy complicado, pero nos ayuda de alguna manera a centrar la discusión y a pensar bien en qué predice un modelo económico, un modelo de economía política con respecto a este intercambio de recursos del que hablamos. Entonces, déjenme les cuento un poco del modelo. Básicamente, pensemos en unos legisladores que tienen unos bliss points o digamos, unos puntos ideales distribuidos acá entre 0 y H. O sea, básicamente imagínense una línea y cada legislador tiene como un punto ideal entre izquierda o derecha de donde quisiera estar, por decirlo así. Y hay dos cosas. Una es lo que vamos a llamar la posición del legislador ideal, que es este bliss point o este PL star, y la posición del legislador en el Congreso. Entonces el legislador, sí, digamos en el Congreso. Entonces el legislador puede ir al Congreso y llevar una posición. Esa posición puede ser diferente de su posición ideal, pues, porque es una línea, el legislador puede escoger cualquier posición que quiera para llevar al Congreso, pero tiene una preferencia, puede ser una preferencia que es individual y que es una preferencia de lo ideal, de lo que preferiría realmente. Entonces, digamos que ah, la función de utilidad del legislador simplemente tiene estos dos componentes. Uno es qué tan lejos está la posición que escogí de mi posición ideal. Y segundo, un recurso privado que puede recibir, que lo vamos a llamar mermelada en el modelo. Y entonces el legislador le gusta, digamos, recibir este recurso privado. Y el beneficio que recibe del recurso privado lo vamos a llamar beta. Es un parámetro que captura cuánto le gusta este beneficio privado al legislador. Él, Juan, en este Juan, caso. perdóname, Sí, ¿por sí. qué no explicas mejor? No entiendo bien qué es eso de los bliss points. ¿Qué es eso? El bliss point es el punto ideal del legislador. Entonces, digamos que esto puede venir de un par de lugares, pero en este momento lo único que podemos pensar es que cada legislador tiene como un punto en el cual ese es el punto ideal para él o ella, ¿cierto? Entonces puede ser de izquierda a derecha, yo quisiera que estuviéramos acá, por ejemplo. Yo soy más de izquierda o yo soy más de derecha. Básicamente ese es el bliss point, es un punto ideal para el legislador. Pero tiene que ver con posición política o con plata o con qué o...
Sí, buena pregunta. Entonces, en este momento lo podemos pensar como que con la posición política, digamos que de alguna manera se puede pensar, normalmente en estos modelos se piensa como una posición de izquierda a derecha. Nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a pensar en una posición diferente, y es una posición más alineación con el gobierno o no alineación con el gobierno. Entonces, se puede, digamos, mapear a a cualquier dimensión, ¿no? Ok, ustedes lo hacen con relación a la posición del gobierno. Exacto, exacto. Bueno, digamos que en este momento nosotros en el modelo somos como agnósticos de qué es esto. Pues es una dimensión política, ¿cierto? Puede ser izquierda-derecha, puede ser lo que sea. Cuando vamos a los datos, les voy a contar cómo medimos eso, pero básicamente en el modelo puede ser cualquier cosa. Simplemente los legisladores están distribuidos en esta dimensión y hay un proceso en el cual, digamos, cada legislador va a llevar una posición al Congreso y cada legislador tiene una posición ideal, que es ese bliss point, ¿cierto? Listo, gracias. Ok. Entonces, estas son, digamos, las preferencias de los legisladores. Las preferencias del Ejecutivo son parecidas. El Ejecutivo que tiene una posición ideal, igual, que la vamos a llamar E-star, ese es el bliss point o la posición ideal del Ejecutivo. Y la función de utilidad básicamente depende de el, el outcome, lo que llamamos el policy outcome del proceso legislativo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es este policy outcome? Bueno, en nuestro caso va a ser algo muy sencillo en el modelo. Cada legislador trae una posición, vamos a agregar todas esas posiciones que traen los legisladores y vamos a decir, vamos a escoger el median policy, ¿no? Entonces, entre todos los legisladores, cuál es la media entre todos estos legisladores y ese es el policy outcome. Eso es lo que vamos a decir que es la nueva ley. Este es el policy outcome, es esta media entre todos del proceso legislativo, ¿no? Entonces, digamos que de alguna manera nos abstraemos completamente del proceso legislativo y simplemente decimos cada legislador escoge un punto y al final la media es el outcome del proceso político. Entonces, al Ejecutivo, ¿qué le interesa? Le interesa que ese policy outcome esté tan cerca de su bliss point. Lo ideal es que estuviera en su bliss point, ¿no? Lo ideal para el ejecutivo es que el policy outcome esté exactamente en el bliss point. Entre más se aleje del bliss point, el ejecutivo pierde utilidad, ¿no? Es una función cuadrática, simplemente esto es como lo que se usa en nuestros modelos de economía política, es una función cuadrática. Entre más nos alejemos de lo ideal, menos nos gusta la posición, menos nos gusta el outcome. Y además el ejecutivo tiene esta herramienta, la cual vamos a llamar mermelada, que es básicamente una asignación de estos beneficios. Entonces, estos beneficios que a los legisladores les interesa, el Ejecutivo los puede distribuir como prefiera, ¿no? Eso es lo que vamos a llamar en este caso lo llamamos mermelada, pero básicamente hay un budget constraint y hay el Ejecutivo dice a quién le da cuánta mermelada, ¿no? Entonces, básicamente, esto tiene que sumar para que esté en el budget constraint. Entonces el proceso es bastante sencillo y entonces ahora pensamos, bueno, entonces, ¿qué es lo ideal? ¿Qué debería hacer el Ejecutivo dado, digamos, este modelo político simple? Entonces el Ejecutivo, ¿qué va a hacer? Aquí está esta dimensión política de la cual hablábamos. Este es como el punto máximo. Este es el bliss point del Ejecutivo y este puede ser el punto medio de los bliss points de todos los legisladores. Ahora, el Ejecutivo, ¿qué tiene que tratar de hacer? Si cada legislador vota simplemente con su preferencia política, pues el outcome del policy va a ser la media. Entonces va a haber una distancia entre el bliss point del Ejecutivo y la media, que va a ser esto, ¿no? Pero el Ejecutivo entonces puede usar esta herramienta, la cual vamos a llamar mermelada, para tratar de atraer a estos legisladores a su punto ideal, ¿no? Entonces, ¿qué vemos acá?
un legislador que esté en el punto medio tiene una curva de indiferencia que más o menos se ve así, ¿cierto? ¿De dónde viene esta curva de indiferencia? Muy simple, viene de esta función, ¿cierto? Entonces, el legislador puede cambiar su posición en el Congreso y si se le da mermelada, queda completamente indiferente entre esta nueva posición y si recibe mermelada, pues está bien, porque no cambia, digamos, su utilidad. Entonces, si hay un legislador en este punto y lo quiero traer hasta este punto, tengo que darle esta cantidad de mermelada. Entonces, el gobierno, dado su budget constraint, va a escoger lo que llamamos acá un target policy, G. Depende de qué tanto del presupuesto, ¿no? Si el presupuesto basta, pues puede traer a suficientemente a todos hasta E-Star. Si el presupuesto no basta, entonces el gobierno simplemente va a escoger un target policy. ¿Y qué tiene que hacer el gobierno? La solución es muy sencilla. Va a decir, estos legisladores entre M y G, les voy a dar la mermelada que necesito para moverlos a este punto, ¿cierto? Entonces al legislador M se le va a dar esta, al legislador que está acá se le va a dar esto, y al final, después del proceso de político, todos vamos a quedar acá en G, va a ser la nueva media, y este va a ser el policy outcome. Bueno, entonces algunas observaciones que podemos sacar de este modelo sencillo es lo siguiente. Uno, que los legisladores que están más cerca de la media van a ser, digamos, van a tener una mayor probabilidad de ser asignados estos beneficios. Si los legisladores son asignados estos beneficios, entre más lejos están inicialmente de la posición del gobierno, más se van a mover, ¿cierto? Van a cambiar su posición más. Y entre más, digamos, mermelada reciban acá, más se van a cambiar su posición. Entonces, los que más reciben mermelada, más cambian su posición. M cambia su posición desde M a G. Este personaje acá cambia su posición desde acá hasta acá y recibe esta cantidad de mermelada. Básicamente, eso es lo que nos dice el modelo. Ahora, vamos a extender el modelo pensando en qué pasa cuando hay dos tipos de legisladores, ¿no? Entonces, a algunos legisladores les gusta más la mermelada que a otros. Eso es lo que dice acá, lo que estamos diciendo acá en el modelo. Entonces, en particular, podemos pensar que a los legisladores que están, en este caso, en la periferia, los vamos a llamar el beta P, es mayor, les gusta más la mermelada que a los legisladores que están en el centro del país. ¿Por qué? Dos razones. Una, digamos, que puede ser un poco más cercana a la posición de que esto puede ser corrupción, es porque las instituciones son más débiles en la periferia, hay menos instituciones de control, puede que haya más compra de votos y entonces puede que estos legisladores tengan menos accountabilidad política. Esta puede ser una razón por la cual a los legisladores en la periferia les interesa más la mermelada que a los legisladores que están en el centro. Pero digamos que la otra razón puede ser que estos proyectos tengan mayor impacto en la periferia que en el centro. Entonces, esto está completamente en línea con la posición del otro senador, que dice que esto puede ser inversión, que esto realmente puede traer desarrollo para la gente. Entonces, por estas dos razones, eso es mermelada en la periferia, puede interesarle más a los legisladores de la periferia. ¿Qué pasa entonces cuando hay dos tipos de legisladores? Esta curva de indiferencia es más plana para los legisladores en la periferia. Quiere decir que para mover a este legislador desde M hasta G, solo necesito esta mermelada. Si esta curva es más empinada, necesito más mermelada para mover a estos legisladores. Entonces aquí hay una otra predicción del modelo, es que el ejecutivo lo que va a hacer digamos, su asignamiento óptimo
es tomar a los legisladores de la periferia desde más lejos y a los legisladores del centro desde más cerca, para que al final, en el equilibrio, lo que le doy a este legislador y lo que le doy a este legislador sea lo mismo y podamos otra vez obtener este policial camp G, ¿cierto? Entonces, los traemos lo más posible, pero los legisladores de la periferia, como tienen esta curva menos empinada, podemos traerlos desde más lejos, por decirlo así. Entonces, acá podemos resaltar otras, digamos, hipótesis. Una es que de los legisladores a los cuales se les asigna esto, los que tienen una preferencia mayor van a empezar, digamos, van a tener una posición inicial más lejana que los que tienen una preferencia menor por la mermelada. A cualquier distancia, los legisladores si tienen, le prefieren o no, para cualquier punto, se van a mover lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un legislador en la periferia acá y un legislador en el centro acá, los dos se mueven la misma distancia. Pero por una cierta cantidad de mermelada, los legisladores que son de la periferia se mueven más. Entonces, digamos que aquí hay dos, digamos que dimensiones de heterogeneidad que podemos mirar. Una, la cual podemos llamar de alguna manera la heterogeneidad horizontal, que debe ser, según este modelo, lo mismo para la periferia y el centro. No importa dónde empiecen, vamos a terminar todos acá. Y una heterogeneidad vertical, que depende de cuánta mermelada les damos, se van a mover, pero acá sí hay una diferencia porque los de la periferia se van a mover más, según el modelo. Bueno, si estamos todos, entonces Sí. aquí sigue. Una pregunta. Sí. En la Dígame. periferia, digamos, tiene que ver, está definida como la distancia de la política, ¿verdad? La distancia en política, ¿es la Bueno, misma digamos que en dimensión o son diferentes dimensiones? sí, digamos que en este caso en el modelo, digamos que no estamos diciendo qué es periferia y qué es centro, simplemente estamos diciendo que hay dos tipos de congresistas y tienen diferentes preferencias. Uno tiene una preferencia más alta por la mermelada y otro una preferencia más baja. Cuando vamos a ir a los datos, vamos a usar realmente al final esto, ¿cierto? Entonces vamos a decir, algunos de estos legisladores representan estos departamentos de la periferia y algunos de estos legisladores representan estos departamentos del centro. En la periferia hay menores controles políticos y hay más necesidad de estas carreteras. Entonces, estas carreteras les interesan más a estos legisladores. Jorge. Gracias. Yo tenía una pregunta. ¿Y allí hacen alguna diferenciación entre senadores y representantes que recibieron, pues, o que están asociados a sus pagos, a sus proyectos? Porque como tienen diferente circunscripción. Sí, buena pregunta. En los datos lo que vamos a hacer para los senadores es vamos a asignarles el departamento del cual recibieron el mayor número de votos. En muchos casos, estos senadores son de esas regiones, ¿cierto? En muchos casos, estos senadores antes eran representantes de esas regiones y luego pasan a ser senadores, pero igual tienen digamos que su fuerte electoral desde esos departamentos. Entonces, así es como lo definimos en los datos. Gracias. ¿Sí? En algún momento en el paper estábamos haciendo como unas heterogeneidades entre senadores y representantes, pero al final los vamos a usar todos juntos. Bueno, Juan, sí, una pregunta, Felipe Barrera acá. En últimas, el gobierno también le está interesado no solo cuál es la distancia con la persona que está intentando negociar, sino también la dirección de la distancia. O sea, un gobierno de centro prefiere negociar con alguien de izquierda, no con alguien de derecha. Entonces, digamos, y ustedes están asumiendo asimetría en la distancia, simetría en la distancia al hacer... ¿me puede hablar de eso? sí, esa es una excelente pregunta. Entonces, digamos que eso va a lo que decíamos antes de qué es esta dimensión, ¿no? En este caso, digamos que esta dimensión va a depender de dónde está el ejecutivo con respecto a la media, ¿cierto?
porque va a traerlos todos de solo un lado. Pero la manera como lo vamos a definir los datos es lo siguiente. Imagínense esa dimensión de izquierda a derecha y el ejecutivo está en el medio y nosotros vamos a tomar, digamos que doblar eso y dejar una dimensión así. No sé si entienden eso, lo que estoy diciendo. Entonces, digamos que la dimensión que vamos a mirar en los datos es más alineación con el gobierno y menos alineación con el gobierno. Que de alguna manera es como tomar eso desde el centro y hacer un mapeo, como hacer doblar esa dimensión para que dejar en el lado extremo la posición ideal del gobierno. No sé si me entienden. Cuando les muestre exactamente cómo hacemos eso en los datos, de pronto si vuelve la pregunta, pues podemos discutirlo. Muy bien. Ok. Bueno, tres fuentes de datos claves para el estudio. Lo primero es las vías, ¿no? Entonces tenemos estos proyectos de construcción, sacamos las bases de datos del SECOP y podemos mirar de esas bases de datos dónde están estas carreteras, quién las financia, el total de los costos y, importante para nosotros, la fecha exacta cuando se firman los contratos. Tenemos de ahí, digamos que en estas carreteras, en esta base de datos, hay 3.500 proyectos de carretera. Vamos a usar los 1.500 para los cuales tenemos realmente lo largo de la carretera, cuánto fue de carretera que se construyó al final. Entonces vamos a centrarnos en estos 1.524 contratos, los cuales podemos, digamos, mirar los datos de estos contratos. La segunda base de datos que estamos usando son datos de votaciones en el Congreso como tal. Entonces usamos los datos del Congreso visible. Y acá podemos ver exactamente cómo votó cada legislador usando cada uno de los votos del Congreso y digamos que tenemos en total 465.000 votos individuales. Podemos ver cómo votó cada congresista en cada votación. Tenemos alguna información de los votos y algunas informaciones de cada legislador, incluyendo cuándo fueron elegidos, la edad, dónde nacieron, lo cual vamos a usar para estos senadores, como dijimos, y el partido. Y finalmente tenemos estos datos de los cuales les hablé antes, que es esta hoja de Excel del computador de Palacio, que digamos, allegedly revelaba esta asignación de proyectos del gobierno a estos miembros del Congreso. Entonces, ¿qué nos permite hacer esta hoja de Excel? Nos permite de alguna manera conectar estos contratos con estos votos. Entonces, esa es la clave, digamos, del paper. Es que esta base de datos que salió en los medios nos permite conectar estas dos bases de datos y mirar si hubo, digamos, una reacción política y cómo se daban estos contratos. 644 proyectos y o sea, de estos aparecían 644 proyectos, aparecían en esta hoja de Excel y 129 nombres de legisladores aparecían también en esta hoja de Excel. Entonces, vamos por partes. Entonces, nosotros lo que empezamos es, bueno, miremos estos datos, miremos los datos de las carreteras y vamos a mirar primero si estas carreteras que fueron asignadas son diferentes a las carreteras que no fueron asignadas. Entonces, hay una base de datos completa que tenemos del SECOP y podemos decir qué diferencias hay entre las carreteras que aparecen en esta base de datos y las que no. ¿Y qué vemos? Bueno, digamos que cuando miramos, simplemente mirando datos eh, raw, sin ningún control, vemos que, digamos, estos contratos que vamos a llamar sponsored, o sea, los que aparecen en la base, en el computador, en la hoja de Excel, patrocinados, fueron un poquito más tarde en el periodo, se vieron en municipios que tienen mayor ruggedness, rugosidad, ¿cómo se dice? No sé. Y tienen un costo mayor, tienen un costo por kilómetro mayor y tienen un costo por kilómetro inexplicado mayor. ¿Qué quiere decir este costo por kilómetro inexplicado? Es que
podemos controlar por algunas de las características de los municipios, por algunas de las características de los departamentos, para mirar si una vez controlamos por estas cosas, estos costos, digamos, este exceso de costos, lo podemos controlar, ¿no? Como pensando que tal vez estos son proyectos que son difíciles y por eso fue que fueron asignados y por eso fue que necesitaban, digamos, patrocinadores. Entonces vamos a tratar de controlar por algunas cosas. Después de controlar por todas estas cosas, vemos igual un exceso de costos que es mayor en los proyectos que se dieron a cabo en la periferia del país. Entonces, acá vemos, digamos, la distribución de costos de todos estos proyectos y vemos que en el centro sí parece haber unos costos, digamos, mayores para los contratos patrocinados, pero no son mucho más. En cambio, en la periferia, esos contratos que fueron patrocinados sí tuvieron mucho mayor, eh, eh, o sea, sí tuvieron estadísticamente significativamente mayores costos. Eso lo vemos acá esto mismo que les estoy mostrando acá en la figura, la podemos ver en la tabla. Básicamente, este es como el exceso de costos sin controlar por nada. Una vez controlamos por las características que podemos ver, esos costos bajan de alguna manera, digamos, si comparamos acá la columna 5 con la columna 1, bajan bastante esos costos, pero siguen siendo estadísticamente significativamente diferentes. Y si hacemos una interacción entre si esos contratos fueron patrocinados y los contratos en el centro, esos contratos del centro no vemos realmente mayor exceso de costos, pero para los contratos de la periferia sí vemos excesos de costos una vez controlamos por esto. Ahora, puede que haya cosas que no observamos que expliquen estos costos, este exceso de costos, ¿no? Entonces nosotros eso si no lo sabemos, puede que haya otros factores, los cuales no podemos controlar, que explican por qué estos contratos tuvieron mayores costos por kilómetro en la periferia que en el centro del país. El otro análisis que hacemos es pensando, bueno, estos contratos al final, ¿qué tanto ayudan a estos municipios? Puede que sí realmente ayuden o puede que no. Hacemos un análisis sencillo de difference in differences, básicamente correlacionando acá cuántos kilómetros recibió un municipio y midiendo la actividad económica a través de estas medidas satelitales, ¿no? Entonces, estas medidas de luces satelitales, podemos, digamos, de alguna manera mirar si cambió la actividad económica. Esto es como, digamos, un proxy de la actividad económica. Y lo que sí vemos es que estos contratos realmente sí están relacionados positivamente con mayor actividad económica. Entonces, de alguna manera se podría decir que a pesar de que estos contratos, digamos, pueden ser un poco sospechosos, de todas maneras hay un return, ¿no? Ahí sí se ve una mayor actividad económica en estos municipios. Esto es verdad especialmente para los contratos en la periferia. Los contratos en la periferia es donde vemos digamos, mayor return entre cuando se dan esos contratos en esos municipios y la actividad económica medida desde esta perspectiva satelital. Ahora, lo otro que podemos hacer es, de alguna manera, dividir el tipo de contratos. Los contratos que no fueron patrocinados y los contratos que sí fueron patrocinados y mirar si estos contratos que fueron patrocinados tienen mayor return, tienen mayor ganancia en términos de esta medida. Y la respuesta en este caso es que no. Para los contratos en la periferia y tanto los contratos patrocinados como los contratos no patrocinados, ambos están asociados con un return positivo, pero no hay un exceso de return para los contratos que fueron patrocinados, a pesar de que sí vemos ese exceso de costos, ¿no? Entonces puede que haya, digamos, cosas que no observamos acá.
y parece que esos no se traduce a mayores retornos económicos, pero sí hay retornos económicos de todos estos contratos, según estas medidas de actividad económica. Bueno, esto es de los contratos. Ahora les cuento un poco de los legisladores. Entonces, para los legisladores hacemos una comparación muy parecida. Vamos a decir, tenemos un número de legisladores en el Congreso, de qué manera son diferentes los legisladores que aparecen en la hoja de Excel y los que no aparecen en la hoja de Excel. Entonces, estos son los patrocinadores y estos son los demás, ¿no? Los que no aparecen en la hoja de Excel. Y lo que vemos es que hay algunas diferencias, en particular los legisladores que aparecen como patrocinadores, es más factible que vuelvan a tratar de ser reelegidos y que sean reelegidos efectivamente. Vemos sus tweets, entonces tenemos, digamos, algunos datos de social media que yo había usado en otro paper y los traemos acá y vemos que los patrocinadores hablan menos de la mermelada que los que no son patrocinadores hablan más de la mermelada. Y también hubo unas investigaciones y realmente los legisladores que son patrocinados es más factible que sean parte de algunas de estas investigaciones que se dieron después, unos años después, ¿no? Bueno, pero la parte que nos interesa más es tal vez pensar en esta predicción del modelo de si los legisladores que sean más, lo que llamamos swing, o que estén, digamos, en la parte de la mitad de esta distribución que yo les contaba, fueron o no más factibles de recibir algunos de estos beneficios. Entonces vamos a medir simplemente el apoyo al partido de la U, es lo que estamos mirando acá, ¿no? Entonces lo que decimos es, vamos a definir para cada legislador cómo votan en el Congreso y si ese voto fue en la misma dirección que el partido de la U. Si ese voto fue en la misma dirección que el partido de la U, entonces decimos que este fue un voto de apoyo hacia el incumbent, hacia el partido de la U, ¿no? Entonces vamos a definir esto para cada voto, para cada legislador. Entonces, acuérdense, tenemos 465.000 votos, podemos definir, bueno, este voto fue en la misma dirección que el partido de la U o no. Y basado en esto, podemos medir en promedio cuántas veces, digamos, el legislador vota en favor al partido de la U. Entonces, es lo que vamos a llamar un índice de alineamiento político con el incumbent party, ¿no? Entonces, este índice de alineamiento político depende simplemente de un efecto fijo de este legislador y simplemente estamos midiendo en promedio cuánto tiempo, cuántas veces, digamos, vota alineado con el partido de la U. Para cada político y en cualquier momento, bueno, para hacer, digamos, la medida baseline la hacemos usando los primeros 2 años del Congreso, o sea, 2010, 2011. Estos son los primeros años que usamos para crear esta medida de alineación inicial, digamos, por decirlo así. La mayoría de los contratos que vemos en la hoja de Excel se vieron después. Entonces podemos crear esta medida de alineación inicial con los primeros 2 años y cada legislador le podemos asignar qué tan cerca o qué tan lejos estaba de la posición del gobierno, ¿no? En promedio, cuántas veces votaban con el gobierno y cuántas veces no. Entonces, así podemos medir. Y lo que vemos es que los legisladores que aparecen en la hoja de Excel, en promedio, tendrían a centrarse más en esta medida de alineamiento político. Entonces, vemos una relación inversa, aquí, una inverse U, que, digamos, los legisladores que están más lejos del alineamiento político tienden a tener una probabilidad menor de aparecer en la hoja. Los legisladores que están más cerca, más alineados con el partido de la U, también tienden a tener una probabilidad menor de aparecer en la hoja de Excel y los que están más en el medio, la probabilidad de aparecer aumenta. Eso es lo primero que vemos acá. Lo segundo que vemos es que los legisladores de la periferia, digamos, esta función empieza más lejos.
que esto está de alguna manera en línea con lo que predice el modelo, que si estos legisladores de alguna manera les interesa más recibir algunos de estos contratos, les llama más la atención y van a ser de alguna manera, van a tener una mayor influencia cuando reciben estos contratos, van a venir de más lejos en esta medida de alineación política. Y eso es lo que vemos acá. Los del centro, se ve la misma relación, pero empieza más cerca, ¿no? Igual que básicamente como nos predice el modelo. Bueno, la última parte, entonces, del artículo, estamos ya mirando cómo, digamos, tratando de unir las dos cosas, ¿no? Los contratos con los votos. Entonces, lo que vamos a medir es un modelo de efectos fijos en el cual podemos básicamente decir qué pasó después de que se firmó el contrato que le fue asignado al legislador. Y es de qué manera cambian, digamos, estos parámetros van a medir si hay un cambio con respecto a la posición del legislador natural, por decirlo así, y cómo se dieron, y digamos que con respecto a otros legisladores que votaron en esa misma votación, pero que no recibieron estos contratos al mismo tiempo o que no recibieron estos contratos, ¿no? Entonces, basado en este modelo de efectos fijos, podemos decir si hubo unos cambios antes de recibir los contratos o hubo cambios después de recibir los contratos con respecto a una alineación natural en términos de si estos legisladores apoyaban o no al gobierno en el Congreso. ¿Qué vemos? El mayor patrón, digamos, el resultado más obvio es que vemos después de que los contratos fueron asignados, en el mes después de que se firma el contrato asignado según la hoja, hay un aumento al apoyo al gobierno de un 4%, básicamente, para los legisladores de la periferia. Esto es estadísticamente significativo y también vemos algo parecido para hasta 3 meses después. Entonces podemos medir, digamos que hay diferentes ventanas de qué tanto. Hasta 3 meses después podemos ver, digamos, algo de este cambio. Pero para los legisladores en el centro no vemos realmente unos cambios políticos. Se ve un cambio tal vez antes de, según este modelo, se ven unos cambios antes. Entonces es un poco diferente las relaciones tal vez entre estos políticos y el gobierno que los los de la periferia. Gráficamente podemos, digamos, mirar los mismos resultados. Entonces lo que vemos acá es cuando se firma el contrato y en promedio si cambian o no esas alineaciones políticas. Vemos que para los legisladores de la periferia, una vez se firma el contrato, hay más apoyo hacia el gobierno. Básicamente eso es lo que esta gráfica acá de la derecha nos muestra. Es que una vez se firman los contratos, aumenta el apoyo. Cada uno de estos puntos es básicamente midiendo en promedio cuánto apoyo hubo al gobierno a través del tiempo y qué pasa cuando estos contratos se firman. Bueno, podemos hacer unos ejercicios de heterogeneidad. El primero es pensando en, bueno, se firmaron estos contratos, pero inicialmente, ¿qué tan lejos o qué tan cerca estaban estos congresistas de la posición del gobierno? Entonces usamos nuestro índice de alineamiento y hacemos una interacción entre el índice de alineamiento y la fecha de la firma de estos contratos para mirar si hay unos cambios básicamente diferenciales para diferentes tipos de legisladores. ¿Qué vemos? Para los legisladores que están en, digamos, el centro del país, parece haber unos cambios antes de que se firman los contratos. Parece que hay mayor alineación política entre más lejos estén los legisladores de la posición del gobierno. Para los legisladores que están en la periferia, hay un cambio que es mayor para los legisladores que estaban más lejos de la posición inicial del gobierno. El cambio es mayor
Y este cambio se da en los meses después de que se firma el contrato. Después de que se firma el contrato, hay mayor cambio para los legisladores que estaban inicialmente más lejos de la posición del gobierno. Entonces, esta interacción nos dice que si hay un cambio y que entre más cerca estaban inicialmente del gobierno, el cambio es menor. Entonces, esa es la primera dimensión de heterogeneidad que podemos ver, que es esta heterogeneidad horizontal. Y de alguna manera no es diferente entre los dos tipos de legisladores. Digamos que los coeficientes tienden a ser muy similares para los dos tipos de legisladores, que es lo que nos predice también el modelo, que esta heterogeneidad horizontal debe ser la misma para los dos tipos de legisladores. Luego investigamos una heterogeneidad vertical, mirando de alguna manera qué recibieron las características de los contratos que fueron asignados para cada legislador. Entonces, cada legislador podemos ver los contratos que fueron asignados y podemos de alguna manera medir algunas de las características de estos contratos, tratando de alguna manera de mirar, de medir esta mermelada. Entonces, lo que hacemos es un modelo muy similar, pero lo interactuamos con estas características de los contratos. No es obvio cómo se mide esta mermelada. Entonces, vamos a hacer tres cosas. Uno es con el costo total de los proyectos, el largo de esas carreteras, cuántos kilómetros, y el costo por kilómetro, ¿no? Entonces, ahí digamos que tenemos tres diferentes medidas que podemos usar para mirar si hay una heterogeneidad. La que vemos que realmente salta más es el costo por kilómetro para los legisladores en la periferia. ¿Qué quiere decir? Que los legisladores de la periferia, entre más caros por kilómetro son los contratos, más cambia su alineación política, más sube el apoyo al gobierno. Eso es básicamente lo que nos dicen acá los datos. Finalmente, hacemos otros ejercicios en los cuales miramos unas dimensiones de heterogeneidad basadas en características de los departamentos. Entonces, podemos usar varias de estas características de los departamentos y mirar si estos cambios o estos cambios de las alineaciones políticas cambian más en ciertos tipos de departamentos. ¿Qué vemos? Vemos que sí, realmente hay unos cambios que son mayores en ciertos departamentos. En particular, el cambio es mayor cuando los departamentos tienden a tener unos índices de transparencia y este índice de gobierno abierto que son menores, ¿no? Entonces, cuando hay menos, digamos, fuerza institucional o menos political accountability, en esos departamentos hay mayor cambio de la alineación de estos legisladores. También vemos unos cambios dependiendo de la tasa de pobreza, lo cual podría estar en línea en que de pronto si hay una necesidad que estos legisladores están trayendo al final a sus circunscripciones, entonces sí hay un cambio que parece ser mayor en cuando los departamentos hay más tasa de pobreza. Vemos algo también sobre este índice de independencia fiscal y sobre los kilómetros de carretera existentes. Entonces, de alguna manera, hay unas heterogeneidades y las más fuertes tienden a ser estas de instituciones y estas medidas de debilidad de institución. Entonces, digamos que acá podemos ver también estas medidas de instituciones y tienden a ser mucho más fuerte en el centro del país. Los departamentos en la periferia tienden a tener instituciones más débiles y estos son los que digamos, los legisladores de estos departamentos son los que tienden a cambiar su posición política más cuando reciben estos contratos. Acá, digamos que un ejemplo, podemos ver lo que predice, digamos, el modelo, dependiendo de cuál medida de estas de transparencia usamos. Un legislador de Antioquia parece no cambiar mucho su alineación política. Un legislador de Chocó cambia su alineación política mucho más, según predice el modelo. Bueno, déjenme concluyo. Les presentemos un modelo de esta relación entre las diferentes ramas del gobierno
Y lo que les presenté es que los patrones empíricos de alguna manera apoyan las predicciones del modelo, ¿no? Los swing legislators tienden a ser más, tienden a tener mayores asignaciones, hay hay un incremento al apoyo del gobierno y hay unas heterogeneidades que son, digamos, en línea con lo que predice el modelo. Y de alguna manera también sugiere un mecanismo nuevo sobre el cual, digamos, se mantiene este equilibrio del cual hablaba Robinson, este equilibrio entre la periferia y el centro, es que puede haber una influencia digamos, un cambio de estas alineaciones políticas para los legisladores de la periferia en particular. Finalmente, digamos, una pregunta clave acá es, bueno, ¿y esto que aprendimos acá? Puede que esta mermelada sea buena o mala. Entonces, hay cosas que pueden ser buenas, ¿no? Digamos, de alguna manera, algunas de las cosas que vimos es que realmente estos proyectos sí están asociados con un impacto positivo en términos de esta economía, esta actividad económica. Obviamente, puede, digamos, facilitar de alguna manera la estabilidad política. Pero al mismo tiempo, algunos de los proyectos pueden estar, digamos, asignados ineficientemente, hay una falta de transparencia y potencialmente una capacidad, digamos, para algunos de estos, de que haya algo de rent extraction, ¿no? O de corrupción. Puede que estos contratos debiliten la political accountability, que incrementen el clientelismo y que exacerben la inequidad, ¿no? Entre la periferia y el centro. Entonces, una pregunta clave acá que, digamos, no podemos responder con los datos es, ¿qué pasaría si estos contratos no existieran? ¿No? ¿Cuál sería el counterfactual? Y no sabemos, ¿no? Si estos contratos se dieran igualmente, pero no fueran patrocinados, podría haber menos excesos de costos, podría que no se dieran estos cambios legislativos que tal vez no estén en línea con las preferencias de los constituents. Entonces, eso puede ser algo, un posible counterfactual. Pero si también el otro counterfactual es que no se dan estos proyectos y que no se llevan estos proyectos que vemos que están asociados también con este incremento de actividad económica, entonces posiblemente de alguna manera esta mermelada puede también tener unos beneficios. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero no Juan, haberlos aburrido mucho con... no, para nada, Juan, muy, muy interesante, una investigación muy reveladora de muchas cosas y trae pues muchísimas preguntas. ¿Por qué no quitamos la presentación y nos vemos las caras para el diálogo? Gracias, Juan. Eh, yo quiero invitarlos a levantar la mano para hacer preguntas y para hacer comentarios. Como no veo ninguna mano, Juan, yo tengo una inquietud, pero simplemente de, de alguna manera lo que muestra esto es que la gente que está con el gobierno, pues son gratis. Los que votan, los que están completamente alineados con el gobierno, es decir, no les tocó carretera, no les tocó nada porque lo hacen porque, ¿no? Digamos, de alguna manera les va más mal. Y también hay un incentivo a la independencia, a hacer lo que hace usualmente el Partido Conservador en la política colombiana, que es un partido como ponerse a un lado y esperar a que lo ofrezcan y siempre apoya al gobierno, pero es decir, se valorizan un poco alejándose de lo que tú llamas la posición del gobierno, no me acuerdo, de alguna de esas estrellas. Y eso deja una pregunta. Eso predeciría el modelo, pero uno ve que no son gratis. La gente que está con los gobiernos son los que no les dan cosas marginales, ¿no? Sino les dan los ministerios, les dan institutos completos. No, no, Sí, no, no, no lo miden por carreteras, no con incentivos marginales, sino como están con el gobierno y tienen la mayoría de las cosas. sí. Digamos, no sé si estás de acuerdo que el modelo lo lleva a uno a pensar este tipo de cosas. Bueno, digamos que
esto se puede pensar de dos maneras, ¿no? Un punto clave acá es que nosotros, digamos, estamos tomando desde un equilibrio político ex ante, ¿no? Como antes, digamos que antes de los contratos de las carreteras, pero exposed de algunas de esas otras cosas que mencionas, ¿no? Pueden ser unos ministerios, unas cosas. Si eso ya se dio al principio cuando se asignaron los gobiernos, y entonces ya ellos están alineados, empezamos de una base ya de alineamiento político y de ahí es que empieza, digamos, este nuevo juego, por decirlo así. Entonces ya digamos que hubo un juego que ya pasó y que ya en los datos, digamos, de alguna manera va a estar dado por nuestra medida de political alignment y después empieza este juego con las carreteras, ¿no? Digamos que de alguna manera se puede pensar de esta forma. Entonces, seguramente hay otras cosas que no observamos y que están también relacionadas con este intercambio entre las ramas, ¿no? Eso seguro. El otro punto que es clave y que mencionas es, digamos, en algún momento pensamos mucho en un modelo dinámico también, ¿no? Porque realmente esto se presta para pensar en eso que dices bueno, ¿qué pasa si me hago el difícil, ¿no? Si me hago el difícil, entonces sí me dan Le va mejor. me va mejor, exacto. Entonces, de alguna manera nos abstraímos un poco de ese modelo dinámico, en algún momento lo pensamos y pensamos, bueno, sí, realmente hay una dinámica que cambia, que tal vez por eso, mejor dicho, me hago el difícil antes y entonces me dan el contrato y ahí sí cambio. Eso, digamos que estoy de acuerdo. Puede que se puede pensar una extensión del modelo para tratar digamos, de alguna manera medir esas dinámicas que no vemos. Digamos que con el modelo estático ya vemos suficientes predicciones nuevas y suficientes cosas nuevas y que podíamos traer los datos, que al final decidimos no meternos en el modelo dinámico, además porque yo no hago teoría y Leonardo tampoco, entonces dijimos, no, eso está muy complicado, eso ya es para un theorist que piense más como en esta dinámica, porque el modelo estático ya digamos que nos da suficientes hipótesis para mirar unos datos, ¿no? Pero Sí, estoy de acuerdo que hay unas predicciones ahí que se pueden pensar que son sí. claves también. Y hay dos manos levantadas, pero sobre eso quería decir, yo lo que tengo entendido es que antes se negociaba para un año, para 2 años o para un gobierno, y que esos incentivos han llevado a que poco a poco haya una negociación votación por votación. Mm, Entonces, sí, los gobiernos tienen que pagar por cada votación, por entonces cada eso es votación. infinitamente más costoso. Pero le doy la palabra a Paula Acosta, ya tenemos a varias personas. Paula, adelante. Hola Armando, Juan, muchas gracias por la exposición. Yo me quedé como con dudas un poco tratando de ver los supuestos del modelo con lo que Ujú. uno observa, digamos, en terreno, ¿no? Y es si hay diferenciación entre, digamos, ese valor del voto dependiendo de si se está en comisión o si se está en el momento de la plenaria y si hay, digamos, alguna relación, porque finalmente todo esto es, digamos, si uno sigue la lógica del modelo para aprobar los proyectos del gobierno, ¿cierto? Eso es lo que garantiza esas mayorías que permiten aprobar. El otro lado de esto es si aprobaron o no los proyectos. Ese pedazo Eh, del, como sí, de la contrastación está, no está. Y lo otro que me parece, digamos, nuevamente, pensando más en la experiencia en terreno, pues es que una cosa es la negociación y de ahí a que se firme el contrato pues pasa muchísimo tiempo, ¿no? sí, Por el ciclo mismo de cómo funciona un proyecto de este estilo, de si está estructurado o no está estructurado, si ya se metió en el presupuesto, no está metido en el presupuesto, en fin, ¿no? Digamos que hay como un lag muy grande que no necesariamente uno puede conectar tan fácilmente. sí, de acuerdo. En algún momento, bueno, digamos dos cosas. Una, en algún momento en el paper miramos, digamos, si estos votos en las comisiones tenían mayor o menor, digamos, eh, cambios, ¿no? De alguna manera hicimos como tratar de hacer un ejercicio empírico de mirar como los tipos de votos que predicen estos cambios, pueden ser mayores o no. Y lo que vemos es que no, es que los votos según recuerdo, los votos que son en la plenaria es donde se ven más cambios. Lo otro es que también tratamos de mirar si esos votos pasan o no al final, y si vemos unos cambios que predicen que esos votos tienden a
pasar, ¿no? Eh, Otra parte del análisis que hicimos, bueno, no sé si puedo, creo que los tengo. No, la otra que le tenía es un poco como el tema de los partidos. Entonces acá, entendería yo, hay un supuesto de una negociación uno a uno con los congresistas, ¿cierto? Cuando realmente hay pues mucho de esto que termina siendo decisiones de partidos, en donde pues nuevamente hay un menudeo, pero realmente hay una decisión o una posición de un partido de apoyar X o Y proyecto. Sí, no, de acuerdo. Digamos que de alguna manera el hecho de que de lo que les mostré al principio, de que esa disciplina política no sea tan fuerte en Colombia y digamos que es lo que permite que esto se dé de alguna forma y que estos intercambios se den, ¿no? El otro punto que mencionaste es esto del lag entre cuando se dan estas negociaciones y los contratos. Y una cosa digamos que nosotros no sabemos realmente cuándo se dan las negociaciones, pero vemos es la fecha cuando se firman los contratos en el SECOP, ¿no? Y esa es la fecha que usamos nosotros. Entonces, sí puede que haya unas cosas, pero digamos que unos de los patrones empíricos que vemos es que es posible que en la periferia puede que haya menos confianza, tal vez, digamos, eso digamos, lo especulamos en algún momento, puede que haya menos como trust entre los legisladores y el ejecutivo, entonces hasta que no esté firmado el contrato no hay cambios, en cambio puede que en el centro haya de pronto un mayor trust y por eso es que vemos unos cambios antes de que se firma el contrato como tal. No lo sé, no sé. O sea, no me suena. Ok. Muy bien, Gracias, Juan. gracias. Arturo Sarabia, a ver, Arturo, con tu sabiduría política, ¿cómo ves esto? Bueno, yo quisiera iniciar, arrancar con una pregunta y es, en el ejercicio que se hace, se habla de solo un tarro de mermelada, para utilizar el mismo lenguaje, o sea, la mermelada asignada a vías. ¿Qué porcentaje del total de la mermelada que se reparte corresponde esa, ese rubro, digamos? Sí, a mí es una pregunta excelente. La respuesta no la sé. Digamos que de alguna manera se puede pensar como que esto es solo una parte del juego político que lo que podemos ver en los datos es solo una parte del juego político, ¿no? Eso es lo que podemos observar en estos datos. Y dado eso, digamos, lo que estamos viendo es ya dado un equilibrio político en el cual ya hubo otra mermelada, ya hubo unos ministerios, ya hubo otras cosas que se dieron. Y digamos que igual, entonces la respuesta es que podemos observar un equilibrio que ya existe y encima de eso se dieron estos contratos. Con base en estos contratos que se dieron, que podemos ver que no sabemos cuánto es del tarro completo, vemos estos cambios, básicamente. Esa es como la única respuesta que les puedo dar, pero estoy de acuerdo que puede que haya muchas otras cosas que estén ahí detrás que no observamos, seguro. Lo otro que quería señalar es lo siguiente. Finalmente, el, el- lo central en este tipo de ejercicios, estudios, es identificar el problema y ver qué tipo de soluciones se pueden encontrar. Eh, y yo creo que el tema pasa por la financiación de las campañas políticas. Quien conozca de cómo funciona ese mundo por dentro sabe que esos sobrecostos van para financiar las campañas de los congresistas. Algunos se meten una parte de esos recursos en el bolsillo, pero la mayoría los usa para financiar las campañas. Y es interesante ver cómo hoy los congresistas ya no dependen de apoyos del sector privado como en el pasado. Hoy, por esta vía, financian sus campañas y eso los hace mucho más autónomos de cualquier tipo de control o de personas que le digan, mira, te ayudé, pero ¿cómo estás haciendo esto o aquello? Ese tipo de relación y menos la dependencia para corresponder esa financiación. Entonces, digamos, el punto clave es qué tanto, se, la, el, qué tanto significan esos extracostos
y ahí en lo que mostraste, pues señalas algunas pautas, pero sería interesante verlos en todos los frentes, porque, digamos, en materia de infraestructura es donde es más fácil de controlar, pero hay otros rubros donde es una dragado. Vaya uno a controlar si dragaron tantos metros cúbicos o no. O sea, hay una serie de factores donde se produce esa corrupción que es la que degrada el sistema político y crea sobre todo unos desequilibrios entre los que ya están y los que quieren llegar, porque con ese diferencial es muy difícil llegar. Yo señalaría también, aunque eso hace parte de un modelo dinámico, que hay unas variables que me parecen clave. Y aquí hay varios exministros que saben de eso tanto mejor que yo. Y es que el valor de un congresista para sacar adelante un proyecto depende mucho del rol que juegue dentro del Congreso. Hay congresistas de un solo voto y hay congresistas que tienen la capacidad de liderar bloques dentro del Congreso, dentro del partido y de entorpecer el trámite de una legislatura. O sea, no es lo mismo el presidente de la comisión tercera o cuarta que el congresista tal de una comisión segunda que no tiene ninguna injerencia. Entonces, si uno examina la prensa ha publicado algo de cómo los presidentes de las comisiones tienen una mejor tajada, digamos, en esa distribución, encuentra que esa variable es muy importante. También la variable que señalaba Armando Montenegro, y es que hay congresistas que tienen ministros, porque ya los ministros no son de los partidos, sino del congresista tal de tal partido. Eh, y esos congresistas, pues obviamente no pueden presionar mucho porque ya están, digamos, alineados por este tipo de consideraciones burocráticas. Y lo otro es, que tiene que ver es el tema de la importancia de mirar hoy, ya eso no tanto para el ejercicio que se ha hecho, pero mirar cómo hoy estamos en unas circunstancias muy distintas porque la política se ha ideologizado mucho más. Digamos. Es impensable hoy o es muchísimo más costoso para un congresista del pacto histórico no votar con su gobierno, así no le hayan dado ni puestos ni mermelada, igual para que un congresista del Centro Democrático o de Cambio Radical vote en contra de sus partidos, que son los dos únicos que tienen cierta disciplina y cierto liderazgo. Hoy, antes eso era un mar mucho más, unas barreras mucho más laxas y hoy por cuenta de la polarización y de la ideologización de la política, hoy hacen mucho más difícil esos traslados de votos a cambio de mermelada. O sea, algunas reflexiones que espero sean útiles para este ejercicio que me parece muy interesante y celebro pues que este tipo de evaluaciones se estén haciendo. Gracias, Arturo. María Mercedes Cuellar, adelante. Ay, mil gracias. No, pues yo quiero felicitarlo porque realmente me ha parecido súper interesante todos los planteamientos que hacen y un poco concuerdan con algo que yo pienso y por eso quisiera como reafirmarlo, que es que yo creo que la mermelada sirve pero en el margen. Yo no creo que la mermelada logre cambiar radicalmente una elección, entre otras por el mismo punto que usted señala, que es la distancia entre lo que la persona piensa y lo que se le está diciendo que voten. Y en la medida en que esa distancia sea muy amplia, eso anula un poco o hace demasiado costoso y de golpe impagable comprar los votos. Quisiera un poquito un comentario sobre eso. A ver, Sí, no, Juan. de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Digamos que eso es realmente al final eso es lo que nos dice el modelo, que dado que esto funciona, digamos que esta herramienta como tal funciona en el margen, es por eso que vamos a ver que está enfocada a cierto tipo de políticos que van a estar centrados en esa dimensión ideológica y que van a cambiar su posición
Pero de alguna manera, otra cosa que vemos pues, que lo mencionamos es que parece que no dura mucho, digamos, de alguna manera. Digamos que realmente el impacto se ve en el mes después de que se firman los contratos, pero después tiende a disminuir. Entonces, digamos que también es ese proceso dinámico, del cual no podemos, digamos, hablar mucho teóricamente, pero que se ve tal vez en los datos un poco, seguro. Gracias, Juan. Jorge Restrepo, adelante. Muchas gracias. Yo quería preguntarle, Juan Sebastián, si ustedes distinguieron por aquellas leyes, un poco en línea en lo que decía Paula Costa, si algunas leyes fueron votadas en bancada o después de acuerdos en bancada, si hicieron algún ejercicio de robustez o controlando por eso, porque tal vez Sí. eso permitiría ver o distinguir el efecto de la mermelada sobre algunas leyes, pero no sobre otras. Sí, les puedo contar rápidamente, dado que esa pregunta ya surgió 2 veces, unos ejercicios que hicimos como en esa dirección, que es como tratar de predecir cuáles votos fueron de alguna manera lo que llamamos targeted, ¿no? Los votos que predicen más esos cambios en la alineación política. Entonces sí hicimos como unos ejercicios como en esa dirección y vemos que, digamos, los votos que nosotros podemos decir que nos parece que pudieron haber sido targeted son votos que ex ante iban a ser más cerrados, o sea, que de pronto no pasaban. Votos sobre temas de impuestos, de tax reform. Esos son los votos que vemos que parece que fueron, digamos que más targeted. Y al final lo que sí vemos es que, digamos que nos podemos acercar más y más en este tipo de votos y si al final pasan o no pasan esos votos y vemos que sí es más factible que esos votos pasen al final. Entonces, digamos que eso es lo que estamos como tratando de medir con algunos de estos ejercicios, es Ok. qué, qué, qué tan cercano estaba el voto y si al final pasan o no, y cuáles votos en general, podemos decir algo de qué tipo de votos se fueron targeted, digamos. Gracias, Juan. Eh, Después tenemos a Leonardo Urrea. Sí, Adelante, Leonardo. hola. Sí, hola. No, muchas gracias por la presentación. El análisis de política económica está increíble. Muchas gracias por eso. Yo tenía solamente dos preguntitas. Una era sobre esos proyectos. ¿Hay alguna forma de hacerle seguimiento en el tiempo para ver si estaba pensando si de pronto el hecho de que fueran filtrados afectó un poco el desempeño de esos proyectos o sus efectos de largo plazo? O si Mm. efectivamente estos sponsored tenían una probabilidad más alta de tener investigaciones tener menos efectos en bienestar. Pues yo creo que ahí, digamos, pensando más en el bienestar de mediano plazo, que creo que es el debate de fondo de pues, esta forma de asignar la inversión pública. Lo segundo es si ha mirado, quería preguntarle a Juan si ha mirado los datos del SGR, porque el sistema de regalías tiene datos por proyecto desde el 12 o 13 hasta que se cambió la reforma, la última reforma, y justamente en esa última reforma se relajaron muchos de los controles que tenía el gobierno nacional, se eliminaron varios OCAD y bueno, eso fue también una dinámica de economía política, como el gobierno Duque trató de manejar el Congreso. Entonces quería preguntarle si ha mirado eso, porque ahí debe haber también mucha información de economía política, de cómo se movió la plata de regalías, y la plata de regalías es presupuesto aparte, ¿no? Entonces es un mundo que debe estar conectado con este y debe tener mucha información que probablemente no se puede ver con estos leaks. Em, y lo último es no poner la discusión, digamos que la discusión de fondo del qué hacer de política pública es uno, pues hacer lo posible por financiamiento público y campañas, pero también que todas estas partidas sean sobre la mesa, o sea, que haya una responsabilidad política de los congresistas de los partidos que si tienen los proyectos de tal municipio, departamento, pues que sea sobre la mesa y que sean públicamente responsables por eso, y si sale mal la escuela, el acueducto, que respondan políticamente por eso. Eso sería algo que deberíamos pensar. Y lo segundo es el papel de DNP y del Ministerio de Hacienda en la evaluación de política pública. Esto pues, de nuevo va a poner un debate que es espinoso aquí. Muchos de aquí estamos en un lado del otro y no tiene sentido que el presupuesto esté dividido entre Hacienda y DNP, porque esto no ha permitido que se haga una evaluación sistemática del gasto público.
y que se pueda luchar contra la inflexibilidad y la inercia presupuestal. Eso sería fortalecer DNP en vez de debilitarlo, como sea, como piensan algunos colegas. Yo dejo el tema sobre la mesa para dialogarlo en una futura presentación, si alguien quiere presentar sobre eso. Yo me acuerdo que el ministro Carrasquilla trató de hacerle un plan de desarrollo, eso se cayó, pero en el fondo eso ha sido un palo en la rueda para modernizar la evaluación de la calidad del gasto, que yo creo que es el fondo de esta discusión. A ver, Juan. Sí, gracias, Leonardo. Cosas rápidas, uno es si vemos, bueno, digamos que una de las ventajas de este leak, de qué pasa como después del leak y si los proyectos se afectaron por el leak o no, digamos que una de las ventajas es que muchos de los proyectos ya se habían firmado, ya se habían dado, ya sabían cuando sale el leak, ¿no? Entonces, de alguna manera eso nos permite, digamos, volver en el tiempo y mirar, bueno, ¿y qué pasó? Después de que esos proyectos se firmaron, ya sabiendo que habían sido asignados, pero en el momento no se sabía. Entonces, eso es, digamos, una de las ventajas del setting. Los datos del SGR no los he visto, pero han salido como unas buenas preguntas como para hacer unos follow-up, unos proyectos que podemos pensar como mirando. Y el último punto que me parece clave es esto sobre estos, digamos, intercambios que estén sobre la mesa, y eso es realmente la conclusión de nuestro paper. Lo que nosotros resaltamos al final es exactamente eso, que pues el hecho de que esto esté detrás de puerta cerrada, pues de alguna manera puede que permita más debilidades de las normas democráticas, ¿no? Entonces, sí, ese es un punto clave, estoy de acuerdo. Gracias, Juan. Santiago Montenegro tenía la mano levantada. Santiago. Sí, sí, gracias. Juan, felicitaciones por este ejercicio. Yo creo que es un aporte muy importante de estas metodologías para otros temas, pues como el análisis político. Quizás haya más papers de este tipo en el futuro. Yo tengo primero una pregunta y luego un pequeño comentario. La pregunta es algo, creo que ustedes no tienen en el paper, ¿no? ¿Las obras se hicieron o no se hicieron? Tú mencionaste algo sobre el return, eh, pero el return económico es un return ex ante, no ex post, porque muestras que analizaron los datos de los satélites de la actividad económica donde estaban las carreteras, pero eso es ex ante, ¿no? No, ese es ex post. O sea, digamos que de alguna manera se construyeron o no se construyeron. Según lo que nosotros vemos es que sí se construyeron, que sí se dieron a cabo esos proyectos y que sí hay un return ex post. Ese es el modelo, bueno, digamos que de pronto fue muy rápido, pero es un modelo de diferencia en diferencia. Entonces comparamos la actividad económica en un municipio antes y después de que se dieron los proyectos. Entonces miramos si hay cambios en la actividad económica con pero respecto. el periodo de ese análisis del return es entre el 2006 y el 2014. Y es, Correcto, y la mayoría de estos, sí, son 2011, 2012 cuando se dan estos proyectos. Entonces estamos mirando 2014 comparado con el 2010. bueno, ok, bueno, entonces ahí tenía esa duda. Y el comentario un poco que se deriva de esto es, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? Yo en esta tertulia y en el chat que tenemos he insistido que una de las políticas, digamos, que hay que hacer tiene que ver con sistemas de información públicos y en tiempo real, ¿no? Sí, eh, uno, cuando paga con una tarjeta de crédito, ¿no? Dados los sistemas que hay hoy, inmediatamente recibe, ¿no? El mensaje, usted pagó tanto en McDonald's y compró una, ¿no? O sea, eso antes, hace 10, 15, 20 años no se podía hacer, pero ahora ya es posible, ¿no? Y con el Big Data y con estas cosas, saber en qué se está gastando la plata, el gobierno, los departamentos, los municipios, ¿no? Ya hay países que tienen este tipo de sistemas, ¿no? Para no ir muy lejos, Perú. Perú tiene un sistema en que usted puede ver cuánto ha ejecutado un hospital, un colegio a las 12 de la noche del día anterior, ¿no? Entonces, eso se puede hacer, pero sí se requiere voluntad política para hacer esto transparente, ¿no? Y la tecnología ya existe, y esa para mí es clave para combatir pues este tipo de comportamientos políticos.
Juan, ¿quieres hacer un comentario o tenemos otra pregunta? No, de acuerdo, completamente de acuerdo, eso sería lo ideal. Y para nosotros los datos estarían, usar esos datos, si hay unos datos que pueden salir de ahí, ideal, pero no, de acuerdo. Muy bien. Ana María, por adelante. Hola, no sé si me ven. Bueno, excelente presentación. Pues yo no entiendo mucho de política, pero me parece muy interesante estos fenómenos. Me parecería interesante si a futuro se pudiera hacer un modelo comparativo de la dinámica política esta del pork barrel versus lo que existía antes, que eran los auxilios parlamentarios, donde usted simplemente tenía una partida global y los congresistas se repartían entre ellos esa partida y de alguna manera, digamos, no comprometían la dinámica permanente de los ministerios de Hacienda y de Planeación Nacional, y no era esto un proceso tan traumática como es hoy. Y la segunda pregunta, que no sé si tú lo puedes ver en los datos, Juan, es que de alguna manera esto puede llevar o puede conducir a proyectos de rédito local, pero grandes proyectos nacionales de pronto quedan abandonados porque no tienen, digamos, un beneficio político evidente o inmediato. ¿Tú pudiste de alguna manera mirar la escala de estos proyectos y si de alguna manera esto puede estar sacrificando proyectos de más envergadura? En inversión, Sí, obviamente. sí, no, me parece, digamos que el primer comentario está como relacionado con otro que estamos hablando de que sí, estaría bien si esto se diera de una manera más transparente, por decirlo así. Y sobre la otra pregunta, no miramos, no sabemos realmente, digamos, qué hubo, digamos que vuelve a la pregunta de, bueno, ¿y ¿cuál es el contrafactual de estos proyectos, ¿no? Hubo, digamos, de alguna manera misallocation en dónde están los proyectos, dónde terminan realmente los proyectos al final, qué no se dio por hacer estos proyectos, ¿no? Eso no lo sabemos, pero eso también es una pregunta clave que digamos, de alguna manera nos ayudaría a comprender eh, cuál es el efecto al final de todo esto, ¿no? Sí. Gracias, Juan. Pues, Arturo Sarabia, ¿quieres Sí, intervenir? Adelante. tengo un comentario adicional a lo que acaba de señalar Ana María, y es que eh, en el trasfondo de esa distribución de los antes auxilios, hoy partida, se llama, o la mermelada, está también un desequilibrio en la capacidad de diseño y proyección de proyectos, ¿ya? Y presentación de proyectos. O sea, eh, y eso explica que algunos congresistas tengan que ir a otros departamentos porque no tienen proyectos con el suficiente nivel de elaboración para poder conseguir partidas. Eh, y hay casos, que era la pregunta, digamos, adicional, donde se reúnen varios congresistas, e incluso he visto en el Atlántico que toda la bancada del Atlántico acepta recibir como parte de esa compensación que se le identifique ese monto para sacar adelante un proyecto de mayor envergadura que requiere, digamos, una partida final. Creo que pasó con el centro de convenciones o algo acá, y ha pasado en otros departamentos. En Antioquia es muy común que esos grandes proyectos, porque la mayor capacidad de planeación y de preparación de proyectos está, yo creo que en Antioquia hoy. Eh, Reciben como contrapartida su apoyo en el Congreso el que se terminen de financiar proyectos de gran envergadura. Eh, y allí se diluye y se diluye la posibilidad de corrupción porque es más engorroso, tienen que ponerse de acuerdo muchos y al mismo tiempo se hace más visible el control por la naturaleza de los proyectos que son mucho más, digamos, mejor estructurados y más vigilados. Muchas gracias. Pues Juan, no hay más manos levantadas y yo creo que estamos terminando. Juan, yo quería agradecerte muchísimo. Quiero, en nombre de este grupo, de verdad, felicitarte por lo que has hecho, felicitarte por tu carrera, desearte muchísimos éxitos, que ojalá sigas estudiando con tus colegas los problemas colombianos y nos ayudes a entenderlos y a discutir sobre ellos. De verdad que bienvenido, que ojalá vuelvas por este grupo en alguna oportunidad y mil gracias.
Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, yo Ha creo sido un que placer. Sí. despidamos a Juan con un aplauso y deseándole un buen fin de semana. Juan, muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias a Buen fin ustedes. de semana. Gracias. Gracias. De semana. Gracias. Óyeme, Juan, antes de que salgas, ¿podrías enviarnos la presentación para colgarla con el video? Sí, sí, yo les envío la presentación. Bueno, un Bueno. abrazo a todos. Feliz